Bueno, listos. Entonces, Carlos, estamos en vivo ya. Buenas noches. Aquí estamos resolviendo en último minuto la sincronización con la transmisión en vivo. Veo que ya tenemos más de 100 participantes. Esto se va poniendo cada vez mejor. Esta noche es una noche especial para el curso anual de actualización en VIH-Sida que a cargo de Reviva, de la Fundación Reviva, en su compromiso con la educación médica continuada, porque tenemos a un invitado excepcional para esta noche y excepcional en el rol él nos va a presentar, que es el tratamiento antirretroviral y el manejo de la población joven y también las poblaciones especiales. Para ese motivo, pues tenemos al doctor Carlos Beltrán, ampliamente conocido por todos ustedes. Es una de las figuras principales en la promoción de la educación médica continuada y en el desarrollo de la investigación de VIH-Sida en Latinoamérica. Recordemos que el doctor Beltrán, pues además de ser muy amigo de todos nosotros acá en Colombia, donde ya lo hemos tenido varias veces, siempre ha tenido la amabilidad de aceptar nuestras invitaciones. Es el profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, donde además de ser el director del programa de posgrado en infectología, es también el director del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Marus Luco de Santiago de Chile. Pero yo creo que todos lo conocemos y lo conocemos bastante bien por ser el director del taller latinoamericano de VIH, que ha dirigido con gran acierto y que nos ha permitido aglutinarnos a más de 15 países de Latinoamérica de habla hispana con un propósito de hacer investigación en VIH, investigación aplicada, investigación epidemiológica en todas las áreas concernientes a VIH en nuestra región, contando hoy por hoy datos de más de 125.000 pacientes. Esto fue un propósito, corrígeme Carlos si estoy mal, ya cerca de 6 años que tenemos el taller en curso y comenzó como una iniciativa original y auténtica del doctor Carlos Beltrán. Así que con todo esto, pues comenzando por agradecer enormemente a Carlos por aceptar entregarnos una parte de su muy ocupado tiempo. Actualmente en Chile también están pasando por circunstancias especiales en el COVID, generándole altos compromisos al doctor Beltrán con su hospital y su universidad. Así que estamos muy agradecidos por regalarnos unos minutos en hacernos enseñanzas en el manejo de la población joven y de también ciertas poblaciones especiales. Bienvenido, Carlos, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Decirles a todos los amigos de Colombia y en particular del Valle del Cauca que verdaderamente los extraño mucho. Creo que uno de los efectos de esta pandemia ha sido separarnos, por lo menos físicamente. Sobre todo que este año Ernesto me tenía invitado a conocer finalmente Cali. He tenido el honor de conocer, por supuesto, Bogotá, Barranquilla y últimamente Cartagena, donde pasamos mucho frío con Ernesto, como recordará. Y esta era la oportunidad de haber estado en Cali, así que lo voy a tomar como que estoy conociendo Cali. Ya se dará la oportunidad de conocerlo presencialmente. Pero además quiero agradecerle no solo esta amistad tan larga y tan cercana y sincera que tenemos con los amigos de Colombia, sino que la oportunidad de salir un poco de la onda COVID, que verdaderamente eh, tiende a ocupar la casi totalidad de nuestras neuronas y de nuestros músculos y de nuestra energía, y retomar un poco algo que hemos olvidado, quizá, o al menos parcialmente, acá en nuestro país, casi totalmente. Comentábamos con Ernesto en off el otro día, yo no veo un paciente con VIH, salvo los que he visto con VIH y COVID desde marzo. No estamos atendiendo, hay un grupo de colegas que está haciendo telemedicina. Por cierto, no hemos asistido a congresos, los congresos virtuales no han sido todo lo didácticos que son los congresos presenciales. Por lo tanto, esta es una muy buena ocasión para volver a tomar este esfuerzo que hemos tenido en cuanto a
a combatir esta pandemia. Yo me voy a tomar la libertad de darle un enfoque ajustado a lo que me pidió Ernesto, pero también focalizando en lo que me parece que es lo más relevante ahora. Y como la charla decía, primera línea, en jóvenes y poblaciones especiales, voy a considerar que la población más especial a abordar en este momento son precisamente los jóvenes, y les voy a decir por qué. Los disclosure míos ya los dio Ernesto. Mi hospital Barros Luco, que me está consumiendo el 250% de mi tiempo, la Universidad de Santiago, donde hemos logrado mantener los programas de formación, eh, el Grupo SIDA Chile, la Asociación Panamericana de Infectología y, por cierto, el Taller Latinoamericano de VIH y la Sociedad Latinoamericana de Virología Clínica. Primero, un poco de definición, y no voy a recurrir a la broma que siempre hace nuestro querido colega Pedro Kant cuando define a los jóvenes y dice que es toda persona que tenga la misma edad que yo o menos que yo. La definición de jóvenes, si la queremos hacer cronológicamente, no es tan precisa, y ustedes pueden ver, por ejemplo, que para el CDC la adolescencia va de los 13 a los 19 años, y después de 20 a 24 hablan de adultos jóvenes, y después me imagino que ya serán adultos no jóvenes, cosa con la que de partida no estoy de acuerdo. Nosotros en el taller latinoamericano el grupo jóvenes lo ponemos de 15 a 29 años. La Sociedad Americana de Pediatría habla de los 11 a los 21 años, y la Organización Mundial de la Salud de los 10 a los 19 años. Pero yo creo que definir la juventud en términos estrictamente etarios es un poco erróneo, y hay que considerar la adolescencia y la adultez joven como un proceso continuo de cambios cognitivos, emocionales, psicosociales, biológicos y físicos muy importantes, que tienen mucho que ver con el VIH, por cuanto involucran una evolución en las competencias y las decisiones de los jóvenes, que van pasando a un proceso de pensamiento concreto, van adoptando, lo vamos a ver, conductas de riesgo, sin ninguna duda. Tienen un aspecto que es muy relevante para lo que vamos a conversar, que es una marcada preocupación por su autoimagen, y tienen una necesidad de sentirse parte de sus pares, junto con otras situaciones que hacen que sea una población verdaderamente muy especial. En cuanto a los comportamientos sexuales de los jóvenes y algunas diferencias con los adultos, no siempre, como ustedes van a ver, tienen que ver con relaciones afectivas y sexuales más bien cortas. Hay una tendencia a la monogamia serial, que es una forma distinta de lo que antiguamente se llamaba promiscuidad, pero que significa diferentes parejas sexuales. Y sobre todo hay una menor probabilidad de recurrir a prácticas sexuales seguras. Hay un retraso en el uso de los métodos anticonceptivos y de protección. Tanto hombres como mujeres tienen problemas con el uso de condones, el uso inapropiado, el uso inconsistente sobre todo, o derechamente el no uso con su pareja principal o actual. Y esto está demostrado por cuanto, por ejemplo, los métodos anticonceptivos en las mujeres jóvenes generalmente no son usados durante el primer año de actividad sexual, y eso da cuenta de un buen porcentaje de embarazos adolescentes en este periodo. Si vamos un poco más allá en cuanto a los factores de riesgo de adquisición de VIH en los jóvenes, tenemos factores de distintas esferas. Por ejemplo, aspectos cognitivos. ¿Quién cuando fue joven no se sintió invulnerable? Estas cosas le pasan a los otros, pero no me van a pasar a mí. Hay conductas evitativas y a veces irracionales en términos de los riesgos sexuales. Una falta de conocimiento, que es un hecho muy marcado y que está muy demostrado, y también un interés en no hacer un disclosure, una exposición de lo que es su vida sexual, sobre todo ante sus padres, pero sí sin mayores dificultades ante sus padres. Hay factores biológicos que probablemente no son los más importantes en el riesgo aumentado, pero que sí son reales, como por ejemplo la ectopia cervical en las mujeres muy jóvenes, el hecho conocido que la transmisión de hombre a mujer es mayor, vaginosis,
bacteriana, la ausencia de circunstancias. Pero los principales factores que los ponen en riesgo tienen que ver con el comportamiento y con los aspectos sociales. Y aquí tenemos, como decíamos, el uso inconsistente de las barreras, la influencia social, el sentido de rebaño y de pertenecer y de adoptar las mismas conductas que muchas veces son riesgosas que su propio entorno, y un factor que es no menor, que es la búsqueda de la identidad sexual. Y en esto de la búsqueda de la identidad sexual, la verdad es que la definición clásica o la sigla clásica del LGTBI y Q, si le quieren agregar los queers, se queda un poco corta con los jóvenes y hay una serie de conceptos que son reales y que están definidos y que incluso significan algunas banderas que los identifican, entre los cuales están, por supuesto, los heterocuriosos, los poliamorosos, los heterodisconformes y una serie de otras situaciones que en el fondo lo que marcan es que no hay una definición respecto de su identidad sexual. Y por cierto, una cosa muy importante que es el uso de alcohol y de drogas ilícitas, que son factores que influyen en este riesgo. Esto significa, les voy a mostrar datos un poco antiguos, que las infecciones de transmisión sexual evidentemente que tienen un marcado aumento, y estos son datos chilenos. Fíjense que el 72% de los consultantes por ETS está en edades jóvenes de la vida, y el 16,2% son derechamente adolescentes. Esto está pasando con todas las enfermedades de transmisión sexual. Este es un slide que creo que les he mostrado, no es reciente, pero muestra cómo el aumento marcado en la gonorrea se da principalmente, justamente, en el grupo etario que estamos hablando, que es el grupo de 15 a 19 años y el grupo de 20 a 24 años. ¿Por qué les muestro la gonorrea? Porque la gonorrea es un marcador inmediato de riesgo sexual, a diferencia del VIH. Una persona que tiene una conducta de riesgo y le toca adquirir gonorrea, lo va a saber en una semana. Si tiene una conducta de riesgo y adquiere el VIH, puede demorarse años en saber que lo adquirió. Por lo tanto, este es un marcador de riesgo inmediato, a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual. Si vemos sífilis, es lo mismo, los grupos etarios, que ahí se los estoy señalando, son los grupos jóvenes donde se ve un mayor aumento de la sífilis. ¿Y qué pasa con el VIH? Y esto es exprofeso, que les estoy poniendo un slide del 2017, porque creo que fueron los últimos, por los datos 2017, que es el reporte de 2018, creo que son los últimos datos que habíamos analizado en conjunto. ¿Y qué estaba pasando con el VIH en América Latina? Y ya vamos a ir, por cierto, a los jóvenes. Quiero insistirle y recuerden esta cifra, 1,8 millones de personas viviendo con VIH en Latinoamérica, al año siguiente se reportó 1,9, y 100.000 nuevas infecciones con 37.000 muertes. Bueno, cuando analizamos estos datos y lo hicimos en forma comparativa en el reporte epidemiológico anual del Taller Latinoamericano del año 2018, que fue publicado en 2019 porque eran los datos de 2018, y que, como muy bien decía Ernesto, significa un trabajo conjunto de 79 centros de atención VIH en 15 países de la región, que ustedes ven graficados acá, y con más de 116.000 pacientes en control. Vimos entre 48.179 nuevos casos de VIH a lo largo de 5 años en 42 centros, que estábamos verificando un 64,3% de aumento en los nuevos ingresos, que es el gráfico que ustedes ven acá. De 7.000 pasamos a más de 13.000 nuevos ingresos anuales. Entonces, estábamos viendo un incremento en el número de nuevos casos de VIH más allá de lo que las cifras mostraban, y que también veíamos a nivel de países con las estimaciones que hacía UNUCIDA respecto del número de casos confirmados anuales en Chile, en Perú, en Ecuador, y por cierto en Colombia, donde la diferencia entre los casos estimados por UNUCIDA y los casos reportados por el reporte de las cuentas de alto costo era muy marcado. Entonces, para esta estimación, nosotros estamos viendo que hay un mayor número de nuevos casos, y además estábamos apuntando hacia los jóvenes, como les voy a mostrar después. Ya ese año,
el Global Burden for Disease Study, tendía a darnos la razón y en vez de 100.000 nuevas infecciones ponía en 160.300 las nuevas infecciones VIH estimadas para Latinoamérica en su conjunto. Después de esto vino el COVID, y el COVID nos puso en negro o en blanco o en otra onda durante todos estos meses, hasta que estos números empezaron nuevos números empezaron a salir con los datos ONU-SIDA 2020, que están, como ustedes saben, muy recientemente reportados y que dan cuenta de las estadísticas de la región, las estimaciones para la región, mejor dicho, para el año 2019. Y estos son los datos que quiero brevemente compartir para focalizarme en él. Miren lo que ha pasado, que de alguna manera nos ha dado la razón. De 1,9 millones, que era la última estimación, el año 2019, esta estimación de personas viviendo con VIH subió a 2,1 millones. De 100.000 nuevas infecciones anuales, subió a 120.000 nuevas infecciones anuales, aún por debajo de la estimación del Global Burden of Diseases y por debajo de las estimaciones nuestras como taller y de los reportes de los países en cuanto a nuevos diagnósticos. E incluso las muertes subieron de 35.000 a 37.000. Si uno lo ve en la perspectiva del tiempo, fíjense que hasta entre el año 2010, desde el 2010 hasta el 2018, para América Latina decía que había un aumento de un 7%. Hasta el año 2017 se hablaba de un menos 1%. Y para este año, entre el 2010 y el 2018, y el 2019, no el 2018, este 7% se transformó en un 21% de aumento, contra un 23% de disminución de las nuevas infecciones a nivel mundial. Esto nos pone en una situación en que Latinoamérica no solo está en el top del COVID, sino que claramente está siguiendo una evolución distinta a lo que está pasando con el VIH en otras zonas. Pero esto es lo que quiero señalar para ir centrándome en el tema. En mujeres, entre el año 2000 y 2019, el aumento es 0%. En hombres, el aumento es de un 31%, lo que da este 21% global. Y esto nosotros lo habíamos reportado justamente como parte de los datos que yo les señalaba. Por ejemplo, en el IAS 2019, el último IAS presencial que se efectuó en Ciudad de México, ustedes recordarán, y nosotros decíamos que la epidemia en Latinoamérica estaba en aumento y concentrándose en hombres jóvenes. Con estos datos, el grupo entre 15 y 29 años, o sea, lo que definimos al principio como jóvenes para nosotros, había aumentado su representación porcentual en el número de ingresos entre el año 2013 y el 2017, de ser un 34,4% del total de ingresos a un 44,5%, y con esta tendencia que se repetía en distintos países. La línea roja es entre 15 y 29 años, y ustedes ven cómo en estos años en Perú este grupo se disparó. Las mismas cifras que les mostraba con la gonorrea, por ejemplo, en Bolivia, en Chile y por cierto que también en Colombia. Demostrando que la epidemia estaba tomando una nueva faz en nuestra región, apuntando hacia los jóvenes. Y si lo mirábamos por sexo, esta era la tendencia en hombres, 15 a 29 años, incluso mayor, de 34,5 a 46,7, y en cuanto a la distribución de la razón hombre-mujer, pasaba de 3,6 es a 1 el 2013 a 5,1 es a 1. Y esta tendencia a ir aumentando el número de nuevos casos en jóvenes no se veía en mujeres y sí se veía, como les mostré antes, en hombres jóvenes en que pasaba de un 34 a un 46%. Esto también se está viendo en otros países como Estados Unidos, en que también hay un aumento en los casos nuevos en los hombres jóvenes, pero ahí hay una diferencia. Ahí hay diferencias étnicas, diferencias raciales. Por ejemplo, esta es la población general de adolescentes en Estados Unidos, un 53% son caucásicos, un 24% son latinos, más que los afroamericanos, 14%.
Pero si vemos en los adolescentes, según la definición de ellos, los casos nuevos de VIH, el 60% se da en afroamericanos, siendo que representan solo el 14% de los adolescentes. La tasa de los hispanos es más o menos similar, en cambio los caucásicos claramente no disminuyen su relevancia cuando estamos hablando de los casos nuevos de VIH, y algo similar, aunque con un poco mayor participación de latinos, se ve en el grupo de 20 a 24 años. Bueno, y esto es lo que dicen el último reporte de ONU-SIDA para el año 2019. A nivel mundial, fíjense que el 23% de las nuevas infecciones se da en hombres que tienen sexo con hombres. En Latinoamérica, el 44% de las nuevas infecciones se da en hombres que tienen sexo con hombres. Y si lo comparamos con el reporte del año inmediatamente anterior, del año 2018, solo el 40% era entre hombres que tienen sexo con hombres. En un año aumentaron la proporción de los hombres gay dentro de los que adquieren VIH, las nuevas infecciones por VIH o los nuevos diagnósticos por VIH, de un 40 a un 44%, muy por sobre lo que es a nivel mundial. Y si vamos a la edad, fíjense que esta es la distribución para Latinoamérica de por grupo etario y por también identificación sexual y en las nuevas infecciones. Y vean que entre los hombres, aquí están, estas son mujeres jóvenes, cis, mujeres jóvenes, entre 15 y 24 años, comparado con 25 a 49 años, un 6% de los nuevos casos se da en mujeres jóvenes y un 11% de los nuevos casos se da en los hombres jóvenes, claramente mostrando lo mismo que ya habíamos señalado en el taller. Y para entrar derechamente en el tema de cómo abordar y cómo tratar a los hombres, estas son a los hombres jóvenes, estas son las tasas que da las estimaciones de incidencia por 1000 habitantes en población joven. Este último reporte, 2020 para el año 2019, Chile tiene una altísima tasa de incidencia en hombres de 15, en población joven de 15 a 24 años, que como veíamos son principalmente hombres, de un 0.31 por 1000. Y Colombia tiene una tasa tampoco baja, pero menor que la chilena, de 0.16 por 1000 hombres jóvenes que adquieren VIH. ¿Cuáles son los problemas que plantea el tratar por la primera línea, que es el tema que nos convoca, en los hombres jóvenes? Primero, entre los jóvenes, estos son datos un poco más antiguos, aquí comparamos el total y versus el grupo de 13 a 24 años, que no es exactamente el mismo rango etario que pusimos, pero que sirve para fines comparativos. Y vean que si en la población general en Estados Unidos el diagnóstico llega al 86%, o se estima que llega al 86% de las personas que viven con VIH, entre los jóvenes el diagnóstico es mucho más bajo, con un 56%. Están recibiendo cuidados, también la tasa es mucho más baja. Y aquí aparece un dato que ya les voy a mostrar cuál es nuestra realidad, de cómo entre los jóvenes la retención en cuidados es menor que la ya muy baja retención en cuidados de la población general, y también la supresión virológica es reportada como menor. ¿Cuáles son las consideraciones entonces que tenemos que tener para elegir la terapia antirretroviral en los jóvenes? Primero, esto que les señalaba, que es el tema adherencia y riesgo de fracaso virológico, por lo tanto, la barrera genética de los fármacos y la mayor tolerabilidad y aceptabilidad es muy importante, considerando esta menor retención. La exposición a antirretrovirales durante la concepción, en el caso de las chicas, por cierto que sí. Los cambios corporales, por la imagen corporal tan importante para los jóvenes que se cuidan su imagen corporal, se cuidan su cabello, se ponen sus tatuajes, se hacen sus piercings, sus extensiones y tantas otras cosas, siempre en la búsqueda de una imagen corporal que no podemos, obviamente, dañar con una terapia antirretroviral, porque la consecuencia va a ser que indudablemente no la van a tomar.
y también el tema de las interacciones medicamentosas. Yo diría que estos son los 4 elementos centrales a considerar a la hora de elegir una terapia antirretroviral en un hombre joven, que sea una terapia simple y potente, que no tenga riesgos en la concepción, que no produzca cambios corporales y que no tenga marcadas interacciones médicas. Esto es para reafirmarle lo que les decía, son datos nuevamente del taller latinoamericano que están en el reporte epidemiológico que publicamos el año pasado. Y si vamos a la retención en terapia al año de iniciada esta terapia, ustedes ven que, con excepción del grupo mayores de 70 años, en que probablemente son otros factores, y es un grupo muy pequeño que también puede explicar esta distorsión, si vemos el resto de los grupos etarios, claramente la retención es menor. Y ojo, que como son tantos pacientes los que están en este reporte, esta diferencia entre 78 y 83% es estadísticamente significativa, con intervalos de confianza que no se cruzan. Y cuando vamos también al análisis etario, pero diferenciado por edad, vemos nuevamente que los hombres tienen menos retención, además que las mujeres en este grupo de jóvenes. Y si vemos la supresión virológica al año de iniciar la terapia antirretroviral por grupo etario, nuevamente nos encontramos con diferencias estadísticamente significativas entre el grupo etario de 15 a 29 años, en que la supresión llega a un 70%, comparado con los grupos 30 a 39, 40 a 49 y 50 a 59. Carlos, ¿me permites, te interrumpo un minutico? Es que hay algunas preguntas que me parecen interesantes que han surgido en el chat y una de ellas hace alusión a entender un poquito más la fisiología de la transmisión entre hombres, hombres que tienen sexo con hombres. ¿Cuál de los dos es bien sea el pasivo o el activo el que tiene más riesgo? Pero también entender un poco esta información que nos diste hace unos minutos de aquellos que se conciben como cis-male, o sea, hombres que se sienten identificados sexualmente como hombres, a diferencia de los transgender que su sexo o su actividad o su figura sexual la tienen identificada siendo hombres como mujeres. ¿Cómo un cis-male también tiene más riesgo que una mujer de adquirir el VIH? ¿Esto se limita a las actividades de hombre que tiene sexo con hombre o es más amplio el riesgo para la población juvenil independiente de las preferencias sexuales? Sin duda, bueno, tú lo definiste muy bien. El trans woman es un hombre que se siente, hombre genético, digamos, que fenotípicamente es mujer en las distintas variantes, pero que genéticamente es hombre. Y el cis-male incluye al hombre que, siendo hombre, puede tener distintas preferencias sexuales, que pueden ser la heterosexualidad, la homosexualidad, o tener sexo con hombres en cualquier tipo de identificación que tenga, que puede ir desde, como te decía, la exploración de la identidad sexual hasta la homosexualidad propiamente tal. Por cierto que no hay ninguna duda, si tú haces el análisis de los números que mostré y que, insisto, da un poco así de fastidio, decir, mire, esto nosotros lo mostramos con números que se venían produciendo desde hace años y ahora viene a aparecer estas estimaciones de ONUCIDA que indican que efectivamente el problema se está dando en los hombres jóvenes en Latinoamérica y con un aumento muy importante, sin que eso ocurra en las mujeres, sabiendo que la transmisión sexual del VIH es más probable de hombre a mujer que de mujer a hombre. Si tú tienes un aumento y además con todos los riesgos adicionales que vimos en las mujeres jóvenes, como la ectopia cervical, ¿no es cierto?, etcétera, si no se ha producido este aumento entre las mujeres jóvenes y sí se ha producido entre los hombres jóvenes, la verdad es que, aunque no haya estudios que vayan en profundidad hacia el tema, no hay duda que es por transmisión entre hombres, independiente de cómo lo quieras catalogar. Y por cierto,
en el contexto de que la transmisión entre hombres siempre es mayor que la transmisión de hombre a mujer. Y eso, te insisto, no es, nosotros nos cuidamos mucho no decir la transmisión está aumentando entre gays, porque la autodefinición de gay no siempre se produce en este grupo etario. En este grupo etario hay sexo entre hombres cis. No estamos hablando de transgender, entre hombres cis sin que necesariamente represente una identificación sexual de hombre que tiene sexo con hombre o de gay men. Por lo tanto, el tema sin duda que está focalizado ahí, y los factores de riesgo que hacen que en ese intercambio sexual entre hombres haya más riesgo de transmisión, no solo pasan por los factores biológicos, que es la transmisión rectal, ¿no es cierto?, sino que, y el tipo de epitelio, etcétera, que equivale un poco a la ectopia cervical, sino que también por los factores sociales que se dan en este contexto de relaciones sexuales entre hombres, que tienen que ver con citas sexuales casuales, encuentros sexuales citados por internet, encuentros sexuales múltiples, uso de drogas, la más conocida, éxtasis, pero una serie de otras drogas con siglas que ni siquiera soy capaz de decir sin leerlas. Entonces hay una serie de factores condicionantes que determinan mayor número de parejas sexuales, menos uso de barreras, y que en definitiva tienen que ver con lo que estamos viendo en números. Ahora, ¿tú crees, Carlos, muchas gracias, que estas son nuevas tendencias que impacta mucho ver cómo progresivamente la incidencia se ve cada vez más centrada en esta población joven masculina? Eso es una nueva generación que tiene unas nuevas costumbres, unos nuevos estilos de vida, unas nuevas preferencias sexuales, unas nuevas prácticas sexuales de mayor riesgo de lo que era hace 10 años. Llama mucho la atención cómo esta tendencia verdaderamente es, por exagerarlo un poco, vertiginosa, y que nos está afectando no solamente las estadísticas locales de cada país, sino probablemente el comportamiento global de la epidemia a nivel mundial. ¿A qué crees que se deba que esto pareciera que se está acentuando más en los últimos años, sabiendo que actividades cis-male o hombres que tienen sexo con hombres, pues las ha habido desde los orígenes de la epidemia, y que fue el principal motor de la epidemia en los primeros 10 años? ¿Qué nos hace ver, qué hace que esta situación sea diferente en estos últimos años frente a lo que solía ser antes? Sin duda que es diferente. No, a ver, la epidemia es muy diferente en las distintas regiones. O sea, si hay algo que no podemos hacer es comparar África con América. Sabemos que en África el 50% de los casos de VIH es en mujeres y el otro 50% en hombres. En Latinoamérica lo que mostramos es una relación de 5:1, o sea, estamos hablando que un 16% de los nuevos casos se da en mujeres. Incluso la tendencia al VIH a edades más jóvenes, que también se da en África, es totalmente distinta que esta tendencia de edades más jóvenes que se da en América, porque en África está dada por otros elementos, como es el sexo forzado, no penalizado de hombres mayores a mujeres jóvenes, y una serie de factores que son culturales y que son diferentes a los nuestros. Lo que yo quiero centrarme es en nuestra particularidad. Esto que nosotros empezamos a reportar en el taller en los últimos años, de decir, oiga, en Latinoamérica la epidemia está en aumento, y está en aumento. El último reporte de Lucía viene a certificar lo que ya se venía diciendo en distintas fuentes. Está en aumento, pero está en aumento en esta población. Por eso partí diciendo que cuando hablamos de jóvenes y población especial, para mí la población especial del momento son los jóvenes, porque esa sí es una particularidad de Latinoamérica. Lo que yo te decía, o a lo mejor no puse el énfasis suficiente, este reporte ONUCIDA dice que en el mundo el número de nuevos casos entre el 2010 y el 2019 bajó en un 23%, de año 2010 a año 2019. En Latinoamérica aumentó en un 21%. Yo sé que en Europa hay algunos países de Europa Oriental que tienen un aumento aún mayor. Pero esto que está pasando en Latinoamérica nos sitúa en uno de los peores escenarios a nivel mundial.
pero con esta particularidad. ¿Por qué está pasando esto? Siempre hablando, porque históricamente también ha sido entre hombres que tienen sexo con hombres, pero está ocurriendo esto a edades más jóvenes, y está ocurriendo esto en hombres que no tienen una identificación como gay, porque se da en un contexto, como te decía, de una exploración sexual, de una indiferenciación sexual, y de la ocurrencia de sexo en una serie de situaciones que aumentan drásticamente las condiciones de riesgo. Una de ellas es el uso de drogas, que lo voy a mostrar ahora a continuación. Por cierto, el no uso de condón, el muy poco uso de PrEP, que no es el tema hoy día, pero que también es un tema muy fuerte. También los jóvenes tienen menos llegada a la PrEP. En otros tiempos, estas actividades sexuales de mayor riesgo se daban entre los hombres que tienen sexo con hombres en una edad un poco mayor que lo que se está dando ahora, en que esta edad, como te insisto, se ha adelantado, y estas prácticas sexuales, con diferencias que son las que mencionábamos al principio, pero se están dando en edades muy tempranas y con factores de riesgo clarísimos, que son el no uso de barreras, el uso de drogas recreativas, las múltiples parejas, llamemos casuales o sin relación estable, y el sexo colectivo. Entonces, son instancias que claramente no han sido objeto de una intervención con políticas de salud pública adecuadas. Yo creo que ni siquiera han sido claramente identificadas y diagnosticadas. Y estos reportes que nosotros hemos venido haciendo, y otros estudios que sin duda hay que hacer, la verdad es que no es que estén adelantados, porque esto ya está ocurriendo, pero está muy adelantado a lo que es la toma de conciencia por parte de las autoridades. Y pienso que está ocurriendo en los distintos países, por esto que estamos viendo y que les mostré de la realidad en distintos países, ¿no? Preocupante. Sigue entonces, Carlos, gracias. Bueno, sin duda que uno de los temas es la potencia de barrera genética, no los quiero aburrir con esto, sin duda que la mayor potencia la tienen los 9 niveles de integrasa y también darunavir, pero la mayor barrera genética de resistencia también ocurre con estas drogas. Por cierto que estamos en una era de inhibidores de integrasa. Esta parte de la charla preferiría dársela a nuestro amigo Alejandro Rafani, pero es solo para contarles que los distintos inhibidores de integrasa en general se demuestran no inferiores o superiores a los otros comparadores. Esto les prometo que no les muestro ninguna más de barras porque esto estamos llenos de estas presentaciones, pero solo les quiero insistir en que ya los últimos estudios, aquí dejo un poco fuera la doravirina y darunavir, que no logran estas tasas de 90%, pero sí los distintos estudios de inhibidores de integrasa ya tienen tasas de eficacia muy, muy altas y de aparición de resistencia muy, muy baja. Aquí quiero estar ya un poco más en el terreno de la aceptabilidad, porque el mejor antirretroviral no es ni el más potente ni el de mejor barrera genética, sino que en definitiva es el que el paciente sí se va a tomar. Eso es indiscutible. La mejor droga dentro de un cajón o dentro de su estuche no sirve. Y el que la persona efectivamente se tome la tableta, y aquí yo voy a hacer una declaración que, por cierto, que hay evidencia, pero que la quiero hacer como más enfática. Yo creo que no es aceptable a un hombre joven de este grupo etario de alto riesgo con problemas de adherencia, de retención, darle terapias de más de una tableta. Si me dicen cuál es la población clave en la cual el single tablet regimen es esencial, para mí son los jóvenes. Claro, me podrá decir Ernesto, si se quiere pelear conmigo, que a lo mejor una persona no vidente, una persona que requiere asistencia, es mucho mejor uno, sí, también. Pero en este grupo es clave, por cuanto todo lo que facilite la adherencia, y sin duda el menor número de tabletas la facilita, es fundamental. En esto algunos laboratorios se pelean por cuál es la tableta más pequeña, y bueno, la verdad es que en general
por lo menos los que vienen con TAF son tabletas más pequeñas, con excepción de el darunavir, pero son tabletas bastante aceptables. ¿Cuáles son los medicamentos que actualmente, no digo que estén disponibles en todos los países, pero que están disponibles en coformulaciones únicas? Por cierto que son los dos inhibidores de integrasa más nuevos, más avanzados, Bictegravir, que está disponible con TAF, y Dolutegravir, que está disponible con Abacavir, y ahora también Dolutegravir 3TC en una coformulación de solo 2 drogas. En esto podemos hacer otra discusión en otro momento sobre esto, si menos es más, pero sin duda que aquí ha habido una evolución a exponer a menos drogas a los pacientes. En el caso del VIV, quitando Abacavir de la coformulación, y en el caso de Gilead, cambiando tenofovir disoproxil fumarato por tenofovir alafenamida, que como sabemos genera una menor exposición al tenofovir y por lo tanto menos efectos colaterales. Y tenemos también inhibidores de integrasa que están potenciados o que requieren un potenciador, como es el caso de el Bictegravir. Y también el caso del único inhibidor de proteasas que está en una single tablet regimen, que es darunavir, también con cobicistat, que ustedes lo ven acá, pero que también tiene el problema del booster, que en los jóvenes, ya vamos a hacer las consideraciones, no parece quizá la mejor elección, a pesar de la simplicidad de la administración. Tenemos Efavirenz. Efavirenz no se ha coformulado con tenofovir alafenamida, solo con tenofovir disoproxil. La verdad es que Efavirenz, incluso en algunos países, es usado como droga ilícita y se vende como tal. Tiene algunos temas en los jóvenes. Hay una droga que de verdad es muy útil, como la rilpivirina, excepto con cargas virales altas o CD4 muy bajos. Aquí dice, solo con cargas virales bajas y CD4 altos, no usarla con cargas virales altas y CD4 bajos. Y está esta coformulación que es bastante interesante, que es doravirina, que está solo con tenofovir disoproxil fumarato y que tiene algunas ventajas en términos de ganancia de peso y en términos de interacciones medicamentosas que también la hacen una droga interesante en jóvenes. ¿Qué hay respecto de la concepción? Esto, yo hice un esfuerzo a raíz de este pedido de Ernesto de hacer esta charla. Es la segunda que hago, la primera la hice ayer, después de esto, desde marzo hasta agosto, 5 meses de COVID exclusivo. Y entonces hice este esfuerzo por hacer la comparación desde antes de COVID y ahora después de COVID. Y esto es lo que sabíamos, esto es lo que se presentó en el AIDS, que es del famoso estudio CEPAMO de Botswana, que inicialmente mostró que las mujeres que estaban tomando dolutegravir y se embarazaban tomando dolutegravir tenían una tasa de tubos neurales, de defectos de tubo neural en el producto, en el neonato, que era de un 0,94, muy por sobre la tasa de Efavirenz, que en algún minuto también se le había cuestionado la posibilidad de producir NTD, de un 0,05. Y por cierto, esto no se daba si la exposición a dolutegravir ocurría no en forma preconcepcional, sino que durante el embarazo. Esto prendió muchas alarmas. En el IAS 2019 en México se mostró que esta tasa había bajado en la medida que el número de exposiciones había aumentado sustancialmente y el número de NTD no había aumentado de la misma manera y ya había bajado de un 0,9 a un 0,3, y ahí nos quedamos hasta que vino el AIDS Virtual 2020, en el que se hizo un nuevo update del estudio CEPAMO, y esta tasa de 0,94, que había bajado a 0,30, bajó a 0,19, ya muy parecida al 0,11 de otras exposiciones antirretrovirales, en la medida que el número de expuestos, que al principio era 426, con 4 defectos que nos daba esta tasa,
había ido subiendo a 600, 1600 y ahora ya con 3500 exposiciones preconcepcionales, el número de NTD solo había subido de 4 a 7 y por lo tanto la tasa había bajado. La verdad es que ONUCIDA y la Organización Mundial de la Salud, antes de estos datos, ya seguían preconizando el uso de dolutegravir en mujeres fértiles, pero básicamente por razones políticas y de acceso a dolutegravir. Pero por cierto que estos datos favorecen el uso más o con menos preocupación de dolutegravir en mujeres jóvenes, o al menos no hacen contraindicar su uso. Y esto también antes de COVID, lo que ya habíamos visto con los estudios Advance y AMSAL, ¿no es cierto?, que mostraban que particularmente con dolutegravir, mucho más que con efavirenz, había una ganancia de grasa y un aumento en el índice de obesidad y sobrepeso muy significativo, y particularmente en la grasa en general en toda la grasa, pero también en la grasa de tronco. Y esto es lo que se mostró ahora en el AIDS 2020, en el cual categóricamente los inhibidores de integrasa producen una ganancia de peso mayor que la de efavirenz, y esta ganancia de peso es particularmente marcada cuando el backbone contiene TAF en vez de tenofovir disoproxil fumarato. O sea, a drogas más nuevas como inhibidores de integrasa de última generación y TAF en lugar de tenofovir disoproxil, la ganancia de peso es mayor. En cambio, los estudios muestran que, por ejemplo, con doravirina, vuelvo atrás, me disculpan, estamos hablando de ganancias cuando va la asociación de inhibidor de integrasa con TAF de 12 kilos, y con doravirina un cambio de peso de 2.4 kilos en promedio, que es bastante atribuible a la ganancia normal después de la recuperación de la salud que produce la terapia antirretroviral al suprimir la carga viral y subir el estado inmunológico de las personas. Entonces, doravirina se muestra mucho más neutro que los inhibidores de integrasa. Recuerden que doravirina está con tenofovir disoproxil, que se asocia a menos aumento de peso que TAF, pero esta combinación da este resultado muy similar a efavirenz y nos lleva a este estado actual de qué es lo que podemos estimar respecto de la ganancia de peso. Esto es de Leax, de Basilea, que no, este entiendo que no alcanzó a ser virtual. Parte de esta ganancia es inevitable y es el retorno a la normalidad. Los inhibidores de proteasa producen una ganancia de peso similar. En cambio, dolutegravir y bictegravir producen un aumento de peso claramente mayor, que en alguna medida tenofovir disoproxil fumarato compensa, pero que TAF no compensa y permite que este aumento se dé en toda su magnitud. Acá creo que se me corrió una flecha porque está claramente demostrado que la ganancia de peso es mayor en mujeres. No, está bien, no es mujeres con hombres, es mujeres y afroamericanos. El hecho de ser mujer, más ganancia de peso, y el hecho de ser afroamericano, más ganancia de peso también. Ese es el estado actual respecto de la ganancia de peso y son las consideraciones a tener en cuenta, porque lo que sí les puedo asegurar, no porque lo haya leído, sino que porque lo he vivido con pacientes jóvenes que inician terapia, que antes de llegar a los 6 o mucho antes de llegar a los 12 kilos que les mostraba de los estudios, mucho antes dicen, yo no sigo tomando esto porque mire cómo estoy y yo no quiero estar más. No, estoy yendo hacia el otro lado. Me disculpan, debe ser la hora de la noche. Bueno, en algún encuentro que tuvimos, les mostré esta extraordinaria encuesta que hizo la Universidad de Chile, el doctor Afani, Pablo Ferrer, el bioquímico, la doctora Bastías, en que en más de 3.000 jóvenes a los cuales le ofrecieron test VIH, el 60% de ellos se lo hacía por primera vez, confirmando que primero que hay mucho interés que hay interés de los jóvenes por testearse, y segundo que tienen poco acceso al test. Bueno, pero iba junto con una encuesta en que, por cierto, que estaba todo este
no sabía que Ernesto se iba a interesar tanto, si no le habría puesto ese slide, y si no en la conversación lo busco y se lo muestro después, del número de parejas sexuales y de cambios de pareja, pero es una cosa realmente muy superior a lo que uno podría pensar, y que claramente, por lo menos, se condice con los números que estamos mostrando. Pero esta vez me quise centrar en este aspecto. Y esto se refiere específicamente, esta encuesta era anónima, contestada con bastante sinceridad, pensamos nosotros, y con varias contrapreguntas también. Y la pregunta concretamente era, perdón, ¿cuál o cuáles de los siguientes estimulantes usted ha empleado durante encuentros sexuales? No es decirle, mire, usted ha consumido alcohol o consume alcohol o siente que tiene problemas con el alcohol. No, durante encuentros sexuales. Y yo me voy a ir directo a esta línea. Fíjense que solo el 27,5% no había consumido nada durante los encuentros sexuales. Vale decir, 3 de 4 sí habían consumido. Si quieren, le agregamos este 1,4% que no contesta, pero yo creo que el que no contesta más probablemente está en este otro grupo. Y de estos, el alcohol es el más utilizado, el 58,1% ha utilizado alcohol en encuentros sexuales, y la marihuana, el 50,5%. Estos son chicos jóvenes, LSD, poppers, éxtasis, DHDM, no sé cómo se llaman todos estos otros, menos. Pero claramente el consumo de estimulantes, que es un factor que demostradamente aumenta la probabilidad de no usar medidas de precaución y de tener más encuentros sexuales con más personas, es un factor que está influyendo en los jóvenes. Entonces, si estamos pensando en una terapia y los jóvenes están consumiendo este tipo de drogas ilícitas, por cierto que no podemos elegir una terapia que tenga interacciones potenciales con, aquí están las siglas, el éxtasis, el MDMA, la fenciclidina, el lisérgico, ese lo conocemos, no es que lo hayamos usado, Ernesto, pero lo conocemos de nombre, y vean que tienen interacciones potenciales con todos los las coformulaciones que contienen covicistat. Y por cierto también ritonavir, aunque el ritonavir no viene en coformulaciones, salvo en una cosa rara que hay en Argentina, que tienen una coformulación con ritonavir. La interacción es débil con cannabis, y no hay interacción solo con alcohol y poppers, pero todos los demás tienen alguna interacción débil o potencial. Por lo tanto, salvo que ustedes hagan una encuesta muy fidedigna respecto del uso de estas sustancias, la verdad es que no es recomendable usar boosters en los jóvenes. Me volví atrás, estoy apretando la tecla equivocada. Y también respecto de algunos productos naturales que también están muy en boga en los jóvenes. Aquí la cosa es menos complicada. La hierba de San Juan que conocemos. Esto, mira, se me olvidó poner ese slide. Uno podría decir, sí, pero estos inhibidores de la fosfodiesterasa para la disfunción eréctil no es un tema en los jóvenes, es un temazo en los jóvenes. Y la verdad es que yo me acuerdo cuando le hice una charla a los químicos farmacéuticos hablando de este tema, y también centrando el uso de inhibidores de la fosfodiesterasa en los adultos y en los adultos mayores, me dijeron, doctor, ¿de qué nos está hablando? El 80% de los despachos de inhibidores de fosfodiesterasa es en menores de 30 años. O sea, el uso no con fines, llamémoslo, terapéuticos, sino que con fines netamente recreacionales es muy importante. Por lo tanto, nuevamente, el uso de coformulaciones que contengan potenciadores no parece recomendable. Y también está el tema de los anticonceptivos, que sabemos que con los boosters y también con algunos no nucleócidos tienen problemas, y por lo tanto aquí claramente esto va en favor de doravirina nuevamente, rilpivirina, o derechamente de inhibidores de integrasa. Y para terminar, creo que me he alargado más de los 40 minutos que me pidió Ernesto. Volver sobre esto, que antes del COVID nos habíamos puesto la meta de actualizar estos estándares
que han sido verdaderamente muy útil como guía y también muy útil para aumentar la disponibilidad o la posibilidad de individualizar la terapia antirretroviral en Latinoamérica, porque han sido tomados como un antecedente importante para la diversificación de las terapias, que es lo que recomendábamos hace 2 años atrás, precisamente en los hombres jóvenes. Bueno, las coformulaciones, ¿no es cierto? La elección, los fármacos coformulados, cuando se proyecta una dificultad en la adherencia a la terapia, los horarios y los trabajos o turnos, si quieren, reemplazan los turnos en el caso de los hombres jóvenes. No estoy siendo peyorativo, puede que haya muchas personas en este grupo etario de 15 a 29 años que sí trabajen turnos. De hecho, destaco a enfermeras y técnicos de mi hospital que han trabajado en turnos de una manera verdaderamente emocionante. Pero hablemos de este joven un poquitito más, más fiestero, como dicen ustedes, nosotros decimos más buenos para el carrete, y que tienen horarios y salidas nocturnas. Bueno, ahí tenemos que preferir sin duda medicamentos que no sea Favirenz y que no alteren eventualmente su capacidad de concentración o de carrete. Y en el uso de medicinas complementarias, nuevamente, estas guías estos estándares fueron antes de la doravirina, pero aquí, les insisto, nuevamente tenemos que agregar doravirina a dolutegravir. Victegravir tampoco estaba en esta guía, y son probablemente, si me preguntan, las coformulaciones más recomendadas en la gente joven. Pero más que esto, yo les insisto, el principal problema en los jóvenes, primero, es reconocer que constituyen un problema epidemiológico relevante en Latinoamérica y que está siendo reconocido y que ya habíamos reportado. Segundo, que son una población extraordinariamente difícil porque tienen menos acceso o llegan menos al testeo, tienen menos acceso a la salud, menos retención en terapia y menos supresión virológica. Y por lo tanto, sí, si llegamos a tenerlos, a ponerlos en terapia, elijamos una buena terapia en ellos, pero nuestro esfuerzo tiene que estar claramente centrado en promover políticas públicas que vayan a difundir, educar, prevenir y testear a la gente joven. Pienso en esto, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, que era imposible abordar otras poblaciones especiales y desde ya mi ofrecimiento para estar disponible para abordar otros temas, pero verdaderamente pienso que ya desde antes del COVID y ahora con esta nueva información que ha reportado ONUCIDA, la población especial en Latinoamérica son los jóvenes y particularmente los hombres jóvenes. Extraño mucho una foto como esta fue... Parece que fuera hace mucho y no fue hace tanto, fue el 15 al 17 de diciembre del 2019 cuando nos juntamos en Santiago. Por esos días, sin duda que la pandemia ya había comenzado, con la única salvedad que la reportaron el 30 de diciembre, pero nosotros ni siquiera nos sospechábamos que lo que se venía. Y bueno, estos meses han sido extraordinariamente duros. Yo les doy toda mi solidaridad, mi ánimo. Sé que en Colombia también lo están pasando muy mal, acá en Chile lo hemos pasado muy mal, estamos empezando a ver ya un rebrote después que la pesadilla parecía haberse alejado, y pienso que esto nos va a tener alejados y dedicados con mayor fuerza a otro virus y no al VIH, pero pienso que es importante que volvamos a pensar en VIH. Los números que yo les mostré son 2020 para el 2019, el impacto del COVID en todo este problema de testeo, vinculación, PrEP, adherencia en jóvenes va a ser brutal. Nosotros ya lo estamos evaluando y hemos tenido mucho abandono, mucho menos testeo, mucho menos PrEP en jóvenes. Por lo tanto, el rebrote que vamos a ver probablemente en varios de nuestros países con el COVID, no sería raro que lo viéramos con VIH también en los próximos años. Eso es, Ernesto, quedo atento a la discusión, que me interesa mucho. Gracias. Realmente un análisis muy detallado, muy amplio y multifactorial de una situación muy compleja.
y queda uno como con ese sinsabor claro de qué es lo que se debe hacer. Eh, Priorizar, porque por un lado están las políticas de testeo y las políticas de prevención y PrEP, pero también está por otro lado las de retención y diagnóstico optimizado en esta población de pacientes. Pareciera que hubiese necesidad de hacer un poco de todo, así como lo tenemos que hacer con cualquier paciente con VIH, pues pareciera que esta población particularmente es la que necesita una especial atención para todas estas áreas. Eh, ¿Cuál crees tú que sería la más prioritaria? ¿Comenzar desde una educación sexual en las escuelas cuando están comenzando la pubertad o ampliar más el testeo o promover PrEP ampliamente en ellos? Eh, por mencionar tres estrategias nomás. ¿Cómo llegamos a ese mensaje que tú das central de que no es tanto de elegir la terapia antirretroviral de la cual hablaremos en un minuto más óptima, sino de contener una problemática que realmente se está viviendo de tipo social en VIH, por decir en la mayoría de los países de Latinoamérica y en la región como tal? ¿Qué opinas tú, Carlos? La prevención combinada incluye todo eso. Son cambios estructurales, ¿no es cierto? Intervenciones biomédicas y cambios comportamentales. Pero de los que tú mencionaste, hay algunos que no nos sirven para esta generación, o sea, aumentar, son para el largo plazo sin duda, y por cierto que educar sexualmente y en términos de sexo seguro a los muy pequeños ahora nos debiera dar un respiro en 10 años más. Pero en las generaciones actuales, sin duda que el esfuerzo, a ver, tú lo puedes poner en eh, promover el uso adecuado del condón. Yo creo que ese esfuerzo se ha hecho en distinta medida en los distintos países durante este tiempo y los resultados están a la vista. Eh, Puedes introducir fuertemente PrEP, que sí funciona, está claro que sí funciona, y que tiene buena adherencia en general en los jóvenes. No tengo el dato comparativo con otros grupos etarios, pero tiene una adherencia importante. ¿Y por qué te insisto en la PrEP? Porque la PrEP conlleva además el testeo. Si aquí el déficit grande en Latinoamérica es el testeo. La PrEP conlleva testeo y conlleva monitoreo de ETS. Entonces, la PrEP es un elemento central que nosotros tenemos que introducir en nuestra población joven y por cierto que acompañado de estrategias, no de educación, o si tú quieres, de difusión más que de educación, de comunicación respecto de riesgo y respecto del testeo. Fíjate que como el tema no era el 90-90-90 y por cierto que no habríamos alcanzado, pero los invito a que vean el reporte de ONUCIDA respecto de cómo está Latinoamérica en el 90-90-90. A ver, lo primero claro es que no vamos a llegar a nivel mundial ni a nivel latinoamericano, eso está súper claro y ya lo dicen con todas sus letras. Queremos llegar a 500.000 nuevas infecciones y el año pasado fueron 1.700.000, o sea, estamos más de 3 veces sobre la meta y queda un año. En Latinoamérica debiéramos llegar a 25.000 y aumentamos de 100 a 120.000, o sea, no hay ni una posibilidad de llegar. Pero si tú te fijas, en Latinoamérica dan unos números que son extrañísimos. Para Chile, por ejemplo, que el 90% de las personas que viven con VIH está diagnosticado. Eso no es cierto. El 60% de los jóvenes no se ha testeado nunca, por lo tanto el 90% de la población no puede estar diagnosticada. Para Colombia dan unas cifras menores, ahí las puedes revisar, tanto de testeo como de retención. En general Latinoamérica está muy baja en retención y aparece muy bien en el tercer 90 los países que lo tienen medio. Pero las cifras del primer 90, yo discrepo claramente. O sea, en Chile no tenemos el 90% de los casos diagnosticados, eso te lo aseguro. Y pienso que en Colombia tampoco. Entonces, ¿por qué me fui al 90-90-90? Porque
Si tú te vas a lo que reportan, dice, ah, no, el testeo estamos bien porque tenemos al 90% o cerca del 90% de los casos diagnosticados. Eso no es real. Si tú te pones a testear, si tú haces campañas, si tú te vas a la población, si tú te vas a las universidades, a los colegios, ves que la tasa de testeo en los jóvenes que se hayan hecho alguna vez el test, no que se testeen periódicamente, es menor del 50%, menor del 50%, incluso 30 o 40%. Entonces, ahí tenemos un déficit. Yo creo que en PrEP hay un reconocimiento por parte de las agencias de que la PrEP ha entrado en forma insuficiente, y yo creo que eso hay que avalarlo, apoyarlo y decir, tenemos que hacer más PrEP, pero lo que tenemos que discrepar fuertemente es en esto de que estemos tan bien en el primer 90, porque eso es autoengañarte, y la verdad es que como médicos todos sabemos muy bien que uno con un buen diagnóstico igual puede equivocarse en el tratamiento, pero con un mal diagnóstico no tienes ninguna posibilidad de hacer un buen tratamiento. Entonces, tenemos que diagnosticar, tenemos que testear y tenemos que reconocer que el testeo es insuficiente y no tratar de presentar un primer 90 que no es real. Mencionaste algo que es absolutamente crítico y es, si bien la educación es algo que debería estar estructurado dentro de los pensum académicos, la educación sexual, en lo que hemos abandonado en Colombia, te lo puedo decir con total seguridad, es la difusión del concepto VIH, riesgo de VIH a través de los medios de comunicación y a través de cualquier sistema de comunicación que se considere innovador actualmente. Y obviamente eso pues también ha representado que las nuevas generaciones crezcan sin ningún conocimiento del riesgo de VIH y eso va muy de la mano de todas estas prácticas de curiosidad sexual y de actividades sexuales en grupo, de actividades sexuales sin la debida seguridad por el desconocimiento de estas prácticas. Pienso que si algo puede empeorar en medio de todo lo que la atención de COVID está generando este año, que está afectando muchas de las enfermedades transmisibles en el mundo, es decir, tuberculosis, es decir, hepatitis C, todas estas cosas que dependen mucho de estar permanentemente haciendo actividades de promoción y prevención y difusión, sin ninguna duda, el VIH. El VIH está relegada a un plano muy secundario actualmente. Y en Colombia, si no había un mensaje constante y consistente de advertencia a la juventud acerca de los riesgos, pues con toda razón va a desaparecer ahora. Así que yo creo que difusión es una responsabilidad que toda la sociedad debiera asumir como propia en todos los niveles. Y eso en Colombia faltaba antes de COVID y ahora con COVID sí que es cierto. Así que es un tema muy complejo, es un tema que pone en una vulnerabilidad muy grande a nuestra población joven, la población joven que por sus factores de desarrollo de la personalidad, del mundo en que se está viviendo, del mundo donde la tecnología, donde la comunicación es diferente a la que solía ser antes. No hay una interacción personal de responsabilidad, sino una interacción personal efímera y momentánea. Se presta fácilmente a unas relaciones sexuales también de esa misma manera espontáneas, efímeras y de alto riesgo. Pero quería llevarte un poco a otra realidad que es Colombia. Colombia este año estamos ya comenzando a hacer los primeros pinos de actualizar la guía de VIH, algo que venimos anhelando desde que salió la primera guía por ahí en el 2014, publicada en el 2015, y finalmente se están dando los primeros pinos porque esto tenía que venir desde el Ministerio de Salud, no desde la sociedad científica, y tenemos una buena expectativa que esto se desarrolle prontamente en el transcurso del año. Pero todavía nuestros centros de atención, nuestros grupos de atención de médicos ven la necesidad o se ven requeridos de formular terapias de primera línea basadas en efavirenz y en inhibidores de proteasa, específicamente atazanavir y ritonavir, acompañados usualmente ambos de tenofovir y tricitabina. ¿Cómo es esto tú en relación a toda esta carga de vida social que tiene la población joven, menor de 20 años, ponle tú menor de 24 años, en donde, como nos mostraste muy bien, hay un alto consumo de alcohol, alto consumo de sustancias psicoactivas, las chemsex pasan a ser una actividad que en Colombia la conocemos, que sucede con regularidad, y todo este ejercicio sexual se vive a través de la influencia de estos estimulantes externos. Pero además de eso son del hábito diario, no solamente en la actividad sexual, sino dentro del hábito diario. ¿Cómo encajaría
este tema de terapias basadas de Favirenz y inhibidores de proteasa con el ritonavir dentro de una cotidianidad en una población joven con VIH que tiene estas prácticas sociales? Bueno, a ver, yo coincido plenamente contigo. A ver, voy a ser todavía menos político que tú en mi comentario. Creo que nuestros gobiernos nunca han priorizado el VIH a lo largo de los últimos años en nuestro país. Y eso ni siquiera lo digo yo, lo ha dicho la OMS, la OPS, con la voz de la OMS, que ha faltado voluntad política en Latinoamérica para priorizar el tema del VIH. Y pienso que eso es muy evidente en todas las áreas, en lo que es prevención, en lo que es testeo y en lo que es tratamiento. Por otro lado, Latinoamérica no es un continente tan pobre como África y por lo tanto no tiene acceso a estos medicamentos más nuevos, a los precios o con los subsidios con que se dan en África. Y por ende son muy caros y como no es prioritario para el gobierno, no se compran, salvo que exista una gran presión de las ONG, de la opinión pública. Y también de las sociedades científicas o de los líderes de opinión o la comunidad científica, aunque no siempre nos escuchan. Yo pienso que aquí hay argumentos de sobra para insistir en que estas terapias, a ver, yo pienso que sí hay personas que son, y muchas personas que son elegibles para inhibidores de proteasa, incluso para efavirenz, y que no hay necesidad de cambiarles el efavirenz. Pero de verdad pienso que la coformulación de Favirenz no es la terapia de elección para los jóvenes, por los efectos sobre el sistema nervioso central y por el tema de los horarios, ¿no es cierto? Y por cierto que los inhibidores de proteasa por el booster tampoco me parece que sean la primera elección. Y si tú hablas de atazanavir, ni siquiera lo mencioné, porque hablamos mucho del cuidado de la imagen corporal de los jóvenes. Si tú llegas a poner a uno de estos jóvenes amarillo, te va a dejar de tomar el atazanavir y es algo que vemos permanentemente. Por lo tanto, no son la primera elección. Yo pienso que ese es un argumento. ¿Cómo hacerlo para que los gobiernos tomen conciencia y lo incorporen? Es algo que hemos discutido muchas veces y que sabemos que la existencia de unos estándares latinoamericanos, la presión de las comunidades científicas, esto que los comités de expertos, que son los que tienen que avalar las guías clínicas, no acepten guías clínicas basadas en la existencia y no en la evidencia, son factores fundamentales. Pero ahí hay un tema de negociación y de fuerza que sabemos que es muy complejo. Pero creo que es una obligación. Si tú haces el esfuerzo por testear a este joven, por vincularlo, por retenerlo, no puedes darle algo que vaya a tolerar mal, porque lo vas a perder. Entonces, eh, creo que es algo clave y te insisto, te vuelvo a repetir, por eso quise centrarme exclusivamente en los jóvenes para poder ir un poco más allá sin haber agotado todos los factores a discutir. Pero pienso que esto es un elemento clave y creo que los números que hemos mostrado desde el taller, los números que ahora se están empezando a ver ya en los reportes de las agencias, yo creo que nos insinúan la magnitud del problema en esta población. Ten en cuenta que nuestros datos son sobre los que ingresaron a cuidado. Son ingresos a nuestro centro de atención. Y partimos diciendo que uno de los grandes problemas de los jóvenes es que no se testean y que cuando se testean no se vinculan. Por lo tanto, el problema sin duda que es mucho mayor. Y si tuviéramos políticas que nos permitieran llegar a esa población, estos números sin duda que subirían. Has dicho una frase que me dejó pensando mucho. Seguir haciendo guías basadas en la asistencia, no en la evidencia. Y yo lo volvería un poquito más crítico en el tema de no estar adelantando prácticas en la vida real basadas en el costo, sino realmente en la evidencia y en la necesidad de las poblaciones de forma individual. ¿Qué es lo que nos está pasando en Colombia? Yo creo que en Colombia tenemos ya disponibilidad para
prescribir inhibidores de integrasa, de prescribir diferentes productos que están dentro del plan de medicamentos oficial en Colombia, lo que llamamos plan de beneficios de salud, y sin embargo no se prescriben por el factor costo. Es algo que vamos a tener que discutir hondamente, porque en la medida en que se sigan dejando terapias de primera línea, en las que se incluyan opciones de bajo costo versus otras que no son del mismo costo, pero deberían ser preferibles, pues eso va a conducir a un sistema que va a seguir prefiriendo las terapias de bajo costo, no necesariamente las más adecuadas para los pacientes. Es un buen punto a tomar, es una buena crítica que debemos considerar para cuando estemos trabajando estas nuevas guías. Bueno, hay unas preguntas interesantes del el público, pero quería hacerte llevar a una observación en relación a tenofovir y tricitabina, a ver si tú te atreves a contestarla, porque yo no. Y es si en poblaciones jóvenes, estamos hablando de que estas poblaciones que están adquiriendo riesgo de transmisión de VIH desde muy jóvenes, desde los 12 años, hemos detectado nuevos diagnósticos de VIH en mi región, en Cali y en el Valle, y todavía están en formación y crecimiento óseo. ¿Conoces alguna contraindicación de darles tenofovir en cualquiera de sus dos formas a este grupo de pacientes o nos inclinaría más a otras terapias? Estos que todavía no han terminado el crecimiento. Lo mencioné a la pasada durante la charla. Hay una tendencia clara a esto de menos es más, y cuando se vengan otras drogas nuevas, sin duda que esto de exponer a 2 en vez de 3 medicamentos o de exponer a una dosis menor de un determinado medicamento es algo que va a tomar mucha fuerza. ¿Qué es lo que está demostrado? Por cierto que tenofovir tiene un impacto muy fuerte en la mineralización ósea, sin ninguna duda, que TAF y en la mineralización por un tema del turnover óseo, no por una desmineralización directa, sino que por un balance negativo acelerado final. Que TAF no tiene ese efecto, que este efecto sobre la mineralización tiene impacto en el riesgo de fractura después de determinada edad, pero el impacto en el muy largo plazo, o sea, te estoy hablando de tenofovir tomado durante más de 20 años, es algo que es desconocido. Por lo tanto, si tú empiezas a tomar a una edad muy joven, como es el grupo de personas que estamos hablando, un medicamento que en forma permanente te va a ir produciendo un déficit neto en tu mineralización, es esperable que a lo largo del tiempo tú tengas una pérdida de hueso importante y por lo tanto riesgos de fractura, con todos los factores que pueden atenuar esta pérdida del hueso, etc. Ahora, te insisto, yo pienso que en estos chicos jóvenes lo más importante es ponerlos en una terapia que rápidamente los haga indetectables y los mantenga indetectables por la vía de la adherencia. Yo siempre me he negado a darle un paletazo final a tenofovir disoproxil, porque creo que es una droga que tiene muchos beneficios en términos del perfil metabólico, y en términos ahora se ha demostrado de esta ganancia de peso, que también es parte de los metabólicos sin ninguna duda, respecto del TAF. Por lo tanto, si tú me pones en ese escenario de decir, mira, este chico de 17, 18 años, yo lo voy a poner en terapia, ¿le comprometo en el largo tiempo sus huesos o le comprometo en el corto tiempo su índice de masa corporal? La verdad es que mi respuesta es no sé, pero para mantener a ese chico en terapia durante ese primer tiempo, creo que le daría tenofovir disoproxil, sobre todo si se lo doy con un inhibidor de integrasa, sabiendo que el riesgo que tengo de perder o de no retenerlo, si tiene este impacto que es tan evidente,
en el índice de masa corporal con la combinación TAF inhibidor de integrasa. Si ese impacto se produce, la verdad es que la probabilidad de retenerlo es bastante baja. Yo creo que existen otras posibilidades. Yo creo que el tema de las dos drogas es un tema muy importante de revisar en los jóvenes. Pienso sin ninguna duda que el tema de los tratamientos inyectables cada 2 meses, 3 meses o quizá más tiempo en la gente joven es un tremendo tema que nos puede ayudar con la adherencia, que nos da otras combinaciones de drogas que no incluyen las drogas que estamos conversando. Y por lo tanto, si conversamos esto en un par de años más, es probable que ingresen otros actores a esta escena y estemos conversando si oral, si parenteral, y las estrategias para aproximarlos a alguna de esas dos. Por el momento, yo pienso que usar tenofovir disoproxil es perfectamente viable en los jóvenes porque tú sabes que no tienes un impacto osteometabólico tan marcado en un tan corto plazo y es algo que tú puedes ir evaluando. Yo estoy de acuerdo completamente contigo, Carlos, y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en nuestros países es poder ir recogiendo todas estas evidencias que van surgiendo a través de estudios clínicos y a través de hacia dónde se dirige la terapia antirretroviral a nivel mundial y poderlas traer a nuestras realidades de país. Y esa es para mí una de mis principales preocupaciones a nivel país porque cada vez vemos una brecha más grande entre lo que se espera y se desea que sea lo óptimo en la oferta de tratamiento en cualquier población, desde los adultos mayores a los adolescentes y pasando por los comórbidos en la mitad y los que tienen patologías anexas, etcétera, mujeres, toda esta temática de la cual también hemos tenido a Isabel Cassetti sentado ahí donde tú estás, bueno, no en Santiago, pero sí en Buenos Aires, contándonos también todos los desarrollos y adelantos que ha habido en el campo de mujeres y cómo optimizar el tratamiento, es poder trasladar toda esa evidencia en beneficio de nuestros pacientes. Y ahí es donde, pues tú sabes que una de mis pasiones es comparar las guías y ya el tema se está saliendo un poco más de lo que las guías están mostrando, porque la mayoría de los países de Latinoamérica están desarrollando guías modernas, están entrando dentro de la onda de promover las nuevas terapias innovadoras y basadas en niveles de integrasa. Muchas de ellas tienen aprobadas en sus guías terapias con tenofovir, alafenamida, etcétera. Colombia está atrasado en eso, pero aún no es solamente la guía, sino hacer la realidad. Y hacer la realidad pasa mucho también por el tema de costos y por el tema de acceso a nivel amplio, a nivel poblacional, para que podamos discutir en un nivel de igual a igual lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en México, por ejemplo, que ha hecho una gran revolución en su sistema de inicio de tratamiento y inclusive de cambio de tratamientos con el ejemplo que también en algunos de los webinars pudimos contar con la experiencia de Juan Luis Mosqueda, contándonos cómo ha sido esta experiencia en México, adquiriendo como primera línea en uso amplio terapias basadas en Bictegravir. Igual Brasil con dolutegravir. Todos otros países han hecho realidad lo que nosotros no hemos podido. Así que nuestro reto muy grande es hacer eso, es poder cerrar esa brecha entre lo teórico y lo práctico, lo real. Yo espero que podamos darle esa noticia importante a un país que está ansioso también de ofrecerle lo mejor a sus pacientes y no simplemente condicionado por factores que son estrictamente económicos. Así es, y yo quiero insistir en un punto de verdad y aprovechando que entiendo que hay más de 100 médicos de Colombia conectados. 211 en este momento. 211. Bueno, yo sé que muchos de esos 211 forman parte de Reviva, de Bicol y también del grupo latinoamericano. Yo te quiero hacer acordar, Ernesto, cuando nosotros presentamos estos datos del aumento del VIH en los hombres jóvenes en Latinoamérica, ¿cuál fue la respuesta de OPS y de ONUCIDA?
que nuestros datos no eran válidos, que ellos no veían eso que estaba ocurriendo. Incluso yo te veo la cara y sé que te acuerdas perfectamente de un personaje que fue extraordinariamente violento en decir que era muy peligroso que nosotros estuviéramos difundiendo ese tipo de información. Bueno, ahora nos está mostrando que es así. ¿A qué voy? Que es muy importante que nosotros mantengamos el afán por la investigación y la constancia en la investigación. Creo que es nuestra obligación y los quiero invitar para muy próximamente, 30-31 de octubre, vamos a tener un webinar del grupo latinoamericano que se llama también precisamente VIH y COVID, y en que vamos a tratar de llegar a acuerdos sobre líneas de acción y de investigación. Yo creo que lo que está pasando con VIH en nuestros países, siempre con algún grado de heterogeneidad que hemos visto, pero que hemos concluido que no es tanta, que Latinoamérica es heterogénea, pero no tan heterogénea, y que hay muchas cosas que son comunes. Yo creo que el impacto del COVID en el VIH no es el impacto de la coinfección, el impacto del COVID en el VIH es cómo esta baja focalización de las políticas públicas en el VIH en la región ha bajado todavía mucho más producto de la pandemia. Acá en Chile el testeo ha bajado de una manera brutal. El nivel primario, que era el que tiene a cargo el testeo, está 100% dedicado a COVID y no se testea. El número de test bajó en más de un 75%. Bajó el número de ingresos. No hay ninguna campaña, bajó la poca administración de PrEP que se había logrado, también bajó. Entonces, el impacto que esto va a tener es tremendo, porque lo que no lo hemos investigado, pero me atrevo a decir que no ha bajado de la misma manera, son las conductas sexuales de riesgo, a pesar de los confinamientos, y eso sabemos que es así. Entonces, esto va a tener un tremendo impacto que nosotros tenemos que monitorizar y vamos a tener que prender las alarmas con mucha mayor anticipación que lo que nos van a reportar las cifras oficiales. Así que quiero dejar los invitados para este webinar y para que empecemos a pensar en onda no solo COVID, sino que COVID y VIH y el impacto que esto va a tener en nuestras cifras que ya son malas. Excelente epílogo, Carlos, porque hubo un par de preguntas relacionadas a terapia antirretroviral en el paciente con VIH y COVID, pero preferiría que antes de entrar en esa discusión les invitáramos a todos ustedes a la excelente audiencia que tuvimos el día de hoy para que estén atentos a la invitación de estar presente en este webinar que va a ser desarrollado por el Taller Latinoamericano de VIH 30 y 31 de octubre del presente año en esa relación de COVID y VIH en particular. Y ahí podremos también abordar este tipo de preguntas. Así que, pues la verdad es que los objetivos de invitarte, Carlos, a ilustrarnos sobre la problemática del VIH en población joven y adolescente, yo creo que se han cumplido a cabalidad, con toda precisión. Te agradecemos mucho, nos quedan muchas inquietudes, sabemos ya un poco más exactamente en dónde poner los recursos que tenemos, en dónde hacer énfasis y tener como mensaje final de que si no afrontamos este reto en todas sus facetas, en todos sus factores, de refrenar el VIH, el creciente VIH en la población joven y adolescente, nunca vamos a poder estar acercándonos a un verdadero control epidemiológico. Yo creo que el mensaje más importante de tu charla, si me permites decirlo, fue mostrarnos cómo el crecimiento de la epidemia básicamente está reduciéndose a la población masculina joven en Latinoamérica. Si no enfrentamos ese aspecto con toda la seriedad y seguimos creyendo que son una serie de factores etéreos o de acceso o de barreras de atención, y no nos centramos en el hecho de que el 90-90-90 pudiésemos estar mucho más cerca a esa meta imposible ya al día actual, sin ninguna duda. Ya estamos en el 2020 y no vamos a estar más lejos, no estamos más lejos de lo que pudimos haber estado jamás.
si no reconocemos como la población más clave, más importante, esa población joven y adolescente, y es la más difícil de abordar. Así que todos los que están presentes, en medio de sus experticias, en medio de sus capacidades, en medio de sus posibilidades y en medio de sus áreas de influencia, llévense por favor ese mensaje de que la principal misión en términos de VIH en Colombia es controlar la transmisión de VIH en la población joven y adolescente. Si ese mensaje lo interiorizamos, lo volvemos una misión, lo volvemos un compromiso, estamos comprometiéndonos con el VIH en Colombia. Todo lo demás puede resultar menos relevante después de que atendamos adecuadamente esta problemática. Muchas gracias, Carlos. De verdad que ha sido muy reflexivo todo el problema, muy bien ilustrado, con muy buenos datos de Colombia, lo cual nos toca directamente. Así que solamente esperamos a ver cuándo te vamos a tener de nuevo regreso aquí en nuestra plataforma de Reviva. Ojalá prontamente. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos lo ocupado que estoy. Yo personalmente sé cómo estás 24 horas, 7 días a la semana trabajando en la problemática de COVID en tu hospital. Así que personalmente aprecio muchísimo que nos hayas sacado estos minutos excelentes en la reflexión de esta noche. Muchas gracias, Ernesto, y de verdad un abrazo a todos los amigos colombianos. Me siento muy exculpado por haber abordado solamente el tema de los jóvenes, porque me preocupaba que me ibas a decir, pero ¿y qué pasa con los mayores? Dejémoslo para otra vez. Yo coincido contigo. Este es el problema. Si la población especial son los jóvenes y lo tenemos que abordar ahora porque el problema, lejos de ir hacia las metas de reducción, va claramente en aumento. Así que un placer, estoy muy reconfortado de haber retomado el tema del VIH por un lado y de haber vuelto a encontrarlos aunque sea de manera virtual. Un abrazo, Ernesto y amigos de Colombia.